Padre Pío, el fraile de los milagros. En un pequeño pueblo de Italia, nació un niño destinado a marcar la historia de la fe. Su vida estaría marcada por el sufrimiento, el misterio y lo sobrenatural. Su nombre, Francesco Forgione. El mundo lo conocería después como el Padre Pío de Pietrelcina, el fraile de los estigmas, el hombre de los milagros. Nos adentramos en una historia fascinante que abarca más de 8 décadas, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. La vida del Padre Pío es una de esas raras existencias en las que lo humano y lo divino parecen encontrarse, provocando admiración, controversia y fe inquebrantable. El niño que veía lo invisible. Pietrelcina, 1887. Un pueblo humilde, perdido entre montañas y campos de cultivo. Allí, el 25 de mayo, nació Francesco Forgione en el seno de una familia campesina profundamente católica. Desde muy pequeño, Francesco mostró signos de una espiritualidad extraordinaria. Mientras otros niños jugaban en las calles de tierra, él buscaba momentos de soledad para rezar. Sus padres lo veían a menudo absorto, como si conversara con alguien invisible. Y no se equivocaban, años más tarde confesaría que desde su niñez hablaba con Jesús y con la Virgen María, y que incluso tenía visiones de ángeles y demonios. El mundo espiritual para él no era una abstracción, era tan real como la tierra que cultivaban sus padres. Su infancia no estuvo exenta de pruebas. Francesco era un niño frágil, de salud delicada. Pero en medio de esas debilidades físicas, se fortalecía su espíritu. Desde entonces sentía un ardiente deseo, ser sacerdote, ser fraile capuchino. El llamado y la entrega. A los 15 años, Francesco ingresó al noviciado de los capuchinos en Morcone, adoptando el nombre de Pío, en honor a San Pío V. No imaginaba que ese nombre resonaría siglos después en la historia de la Iglesia. Los primeros años de formación fueron duros. El joven fraile sufría enfermedades misteriosas, fiebres altas, dolores agudos, malestares que desconcertaban a los médicos. En ocasiones parecía estar al borde de la muerte. Y, sin embargo, siempre se recuperaba. Para Pío, la vida era ya un altar de sacrificio. En la debilidad del cuerpo, encontraba la fuerza del espíritu. En 1910 fue ordenado sacerdote. Su alegría era inmensa, podía, por fin, ofrecer la misa y confesar, los dos ministerios que se convertirían en el centro de su vida. El misterio de los estigmas. La Primera Guerra Mundial había dejado a Italia desgarrada. Era 1918. El joven sacerdote se encontraba en San Giovanni Rotondo, un pequeño convento donde residiría casi toda su vida. Un día de septiembre, durante la oración, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Sintió un dolor inmenso y, al mirar sus manos, vio que se abrían en ellas llagas profundas. Los mismos signos aparecieron en sus pies y en su costado. Eran los estigmas de Cristo, las marcas de la crucifixión. Por primera vez en la historia, un sacerdote llevaba en su cuerpo las heridas del Calvario. El misterio desafiaba la razón humana. Las heridas sangraban incesantemente, pero nunca se infectaban. Médicos acudieron para examinarlas y quedaron perplejos. Para muchos era un escándalo, para otros, un signo divino. El perfume inexplicable que emanaba de sus llagas atraía multitudes de peregrinos. Los estigmas no fueron un don glorioso, sino una cruz dolorosa. Durante 50 años el Padre Pío cargó en su carne aquel sufrimiento, ofreciendo su dolor por la salvación de las almas. El confesor de las multitudes. El convento de San Giovanni Rotondo pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Hombres y mujeres de todo el mundo viajaban para confesarse con el fraile estigmatizado. Los testimonios eran asombrosos. El Padre Pío tenía el don de leer las conciencias. Revelaba pecados ocultos, corregía con firmeza y, al mismo tiempo, ofrecía palabras de consuelo que cambiaban vidas enteras. En su confesionario se libraban batallas invisibles. Lágrimas, arrepentimiento, perdón. Miles de personas regresaban renovadas, como si hubieran nacido de nuevo. Pasaba hasta 14 horas al día confesando. Para él, el confesionario era un campo de misión, allí se conquistaban almas para Dios. Los dones sobrenaturales. El Padre Pío no solo fue conocido por los estigmas y las confesiones. Se le atribuyen numerosos dones místicos. Bilocación, testigos afirmaron verlo en 2 lugares distintos al mismo tiempo. Curaciones inexplicables, enfermos terminales que recuperaban la salud después de su bendición. Profecía, anticipaba sucesos futuros con exactitud. Perfume místico,
Un aroma celestial surgía de su cuerpo y de sus cartas, como signo de su presencia espiritual. Uno de sus dones más conmovedores fue su lucha contra el mal. Muchos relatos cuentan cómo veía y enfrentaba a demonios en su celda, luchas que dejaban huellas físicas en su cuerpo, pero también victorias espirituales para quienes acudían a él. La incomprensión y la cruz. Pero no todo fue veneración y gloria. El Vaticano observaba con cautela los fenómenos alrededor del fraile. Se abrieron investigaciones, y durante años el Padre Pío fue objeto de restricciones severas. Se le prohibió celebrar misa en público, confesar y tener contacto con los fieles. Fue una prueba dolorosa. El fraile obedeció en silencio, aceptando la humillación como parte de su sacrificio. Nunca se rebeló, nunca se quejó. Su cruz era ahora la incomprensión. Con el tiempo, la Iglesia reconoció la autenticidad de su santidad y levantó las sanciones. El pueblo, entretanto, jamás dejó de verlo como un hombre de Dios. La casa alivio del sufrimiento. El amor del Padre Pío por los enfermos lo llevó a fundar una de sus obras más grandiosas, el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alivio del Sufrimiento, inaugurado en 1956. Era un centro médico moderno, adelantado a su época, destinado a brindar atención digna a los pobres y necesitados. Para él, la caridad no debía quedarse en palabras, debía convertirse en obras concretas. Hoy, ese hospital sigue funcionando como uno de los centros de salud más prestigiosos de Italia. El último sacrificio. En los últimos años de su vida, su salud se debilitó aún más. El peso de los estigmas, las enfermedades y el esfuerzo de décadas parecían consumirlo. Y, sin embargo, nunca dejó de confesar ni de celebrar la misa. El 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, murió en su celda, pronunciando con voz débil las palabras: Jesús, María. Miles de fieles lloraron su partida, y enseguida comenzaron a llegar testimonios de milagros ocurridos por su intercesión. En 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó solemnemente, presentándolo al mundo como San Pío de Pietrelcina. Su cuerpo, encontrado incorrupto décadas después, permanece expuesto en San Giovanni Rotondo, visitado por millones de peregrinos cada año. Hoy, a más de medio siglo de su muerte, el Padre Pío sigue obrando milagros. Desde el cielo continúa atrayendo almas, curando corazones, recordando al mundo que la fe es más fuerte que cualquier sufrimiento. Su figura inspira películas, libros, documentales y, sobre todo, conversiones. Porque más allá de lo extraordinario, su mensaje fue siempre sencillo y poderoso: oración, confesión, misa, sacrificio y amor. Un llamado a la reflexión, lecciones de vida del Padre Pío. La vida del Padre Pío no fue un camino fácil ni cómodo. Fue un sendero marcado por la enfermedad, la incomprensión y el sufrimiento, pero también iluminado por la gracia, los dones espirituales y una confianza inquebrantable en Dios. Su historia no es solo un relato piadoso del pasado, es un mensaje vivo que interpela nuestro presente y nos invita a preguntarnos cómo estamos caminando en nuestra propia vida. El Padre Pío nació en una familia humilde, enfrentó limitaciones físicas desde niño y cargó durante 50 años con las llagas de Cristo en su cuerpo. Podría haberse rendido al dolor o encerrado en la autocompasión, pero eligió otra ruta: transformar su sufrimiento en ofrenda, su dolor en esperanza, y su vida en servicio a los demás. Aquí está la primera gran lección: la cruz no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Todos cargamos heridas visibles o invisibles, enfermedades, pérdidas, problemas familiares, angustias. Pero el Padre Pío nos muestra que, en lugar de ser cadenas, esas pruebas pueden ser alas que nos acerquen más a Dios y nos hagan más sensibles al dolor de los demás. Su vida también nos recuerda el valor inmenso de la oración. Para él, rezar no era repetir palabras, sino dialogar con Dios con la confianza de un hijo. Pasaba horas frente al Santísimo, convencido de que la oración sincera mueve montañas. Y aquí surge la segunda gran enseñanza: la oración es fuerza, refugio y motor de cambio. Cuando el mundo parece inestable, cuando los problemas nos superan, la oración es ese refugio silencioso donde el alma encuentra paz y dirección. El Padre Pío nos invita también a mirar el sacramento de la confesión como un camino de liberación. Él pasaba largas horas escuchando a miles de peregrinos, no para juzgar, sino para reconciliar. Tenía el don de leer las conciencias porque entendía que lo más importante no era el error cometido, sino la decisión de levantarse y volver a Dios. Y esto nos lleva a una tercera lección: no somos definidos por nuestras caídas, sino por nuestra capacidad de levantarnos.
Su obra social, el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, nos recuerda que la fe verdadera no se queda en palabras bonitas ni en emociones pasajeras. La fe se convierte en acción concreta, en ayuda al necesitado, en manos extendidas al enfermo, en consuelo al que sufre. La fe sin caridad es incompleta. El Padre Pío nos desafía a preguntarnos: ¿estamos convirtiendo nuestras pruebas en oportunidades para crecer? ¿Hemos hecho de la oración un hábito o un recurso de emergencia? ¿Estamos dispuestos a servir y amar, incluso cuando nadie nos aplauda? Su frase más recordada, reza, espera y no te preocupes, es más que un consejo piadoso, es un estilo de vida. Significa confiar en que, aunque el camino esté oscuro, Dios tiene la última palabra. Significa esperar con paciencia activa, sin rendirse ni desesperar. Significa no dejar que la preocupación nos robe la paz, porque al final, todo está en manos de aquel que nos ama infinitamente. Hoy, al mirar su vida, el Padre Pío nos llama a la esperanza. Nos recuerda que cada lágrima puede tener sentido, cada sacrificio puede ser semilla de bendición, y que en medio de la tormenta siempre hay una luz. Esa luz es la fe que sostiene, la oración que consuela y el amor que transforma. El Padre Pío fue un hombre marcado por el dolor, pero aún más marcado por el amor. Y esa es, quizá, su mayor enseñanza. Cuando confiamos en Dios, incluso nuestras heridas pueden convertirse en milagros. Oremos a Jesús. Señor, al mirar la vida del Padre Pío comprendemos que no hay dolor inútil, que todo sufrimiento puede tener un propósito si lo ponemos en tus manos. Enséñanos a rezar con fe, a esperar con paciencia y a no preocuparnos en exceso, porque tú siempre conduces nuestra historia. Danos la valentía de abrazar nuestras cruces, la fuerza para levantarnos después de cada caída y la ternura para servir a los demás con amor. Que como el Padre Pío, sepamos transformar nuestras heridas en fuentes de esperanza y nuestras lágrimas en semillas de vida. Hoy te entregamos nuestro presente y nuestro futuro, confiando en que, contigo, incluso las pruebas más duras pueden convertirse en bendiciones. Amén.